Los gladiadores de la antigua Roma fueron una vez las célebres estrellas del Coliseo, cautivando al público con su habilidad, valentía y derramamiento de sangre, pero a medida que pasaron los siglos, la popularidad de los juegos de gladiadores comenzó a decaer, lo que llevó al declive y eventual fin de esta brutal tradición. El declive de los gladiadores se puede atribuir a varios factores. Un factor clave fue la creciente influencia del cristianismo en el Imperio Romano. A medida que el cristianismo se extendió, también lo hicieron sus enseñanzas de compasión, perdón y la santidad de la vida. Estos conceptos estaban en conflicto directo con la violencia y la muerte ocurridas en la arena de los gladiadores. Emperadores y gobernantes comenzaron a tomar nota de las actitudes sociales cambiantes hacia los juegos de gladiadores. Se dieron cuenta de que el respaldo continuo a tal derramamiento de sangre podría conducir al descontento entre la población y a una pérdida de credibilidad para sus reinados. Además, el costo de mantener escuelas de gladiadores y organizar juegos elaborados se estaba volviendo cada vez más oneroso para el Estado romano. El entrenamiento, el equipo y los espectáculos públicos de los gladiadores requerían una inversión financiera significativa, drenando recursos que podían usarse para otros fines como infraestructura o campañas militares. Además, los espectáculos de los gladiadores fueron perdiendo con el tiempo su novedad y su valor de choque. Con el paso de los años el público se fue acostumbrando a la violencia y empezó a anhelar nuevas formas de entretenimiento y emoción. La caída del Imperio Romano Occidental en el siglo V después de Cristo también jugó un papel en el declive de los gladiadores. Con la agitación política y social de este período, los juegos organizados y su infraestructura asociada se desvanecieron gradualmente. El legado de los juegos de gladiadores, sin embargo, no se borraría por completo. Su impacto en la sociedad romana y la historia más amplia de la civilización es innegable. Las habilidades de lucha y disciplina de los gladiadores influyeron en las técnicas de entrenamiento de los futuros soldados y guerreros. Los gladiadores también dejaron una huella imborrable en la cultura popular y el entretenimiento. Películas, novelas y otras formas de medios han representado sus historias y luchas, manteniendo viva su memoria. Hoy en día, el Coliseo es un testimonio del legado de los gladiadores, atrayendo a millones de turistas de todo el mundo que están fascinados por su historia empapada de sangre. Sirve como recordatorio del declive de los gladiadores y la evolución de los valores y preferencias de entretenimiento de la sociedad. El declive de los gladiadores marcó el final de una época sangrienta en Roma. A medida que la ciudad antigua transicionó y evolucionó, también lo hicieron sus formas de entretenimiento y los valores de su gente. Los gladiadores, una vez venerados y temidos, se desvanecieron en la historia, dejando atrás un legado complejo que continúa provocando curiosidad y reflexión. Con el declive de los gladiadores, se produjo un cambio dramático en el paisaje de entretenimiento de la antigua Roma. Comenzaron a surgir nuevas formas de espectáculo y diversión, proporcionando fuentes alternativas de emoción para los ciudadanos romanos. Una de esas formas de entretenimiento que ganó popularidad fueron las carreras de carros. El Circus Maximus se convirtió en el epicentro de este emocionante deporte, atrayendo a grandes multitudes que animaban a sus aurigas favoritos. Otro espectáculo que cautivó a la audiencia romana fueron las representaciones teatrales. Se representaron obras de teatro, comedias y tragedias en teatros de toda la ciudad, mostrando los talentos de actores, dramaturgos y músicos. Además, las cacerías de animales conocidas como venaciones se convirtieron en una nueva fuente de espectáculo. En Roma los animales exóticos fueron capturados y llevados a las arenas para participar en batallas mortales entre sí o con hábiles cazadores. Estas nuevas formas de entretenimiento ofrecieron a los ciudadanos romanos un descanso de la naturaleza violenta y brutal de los juegos de gladiadores. Las razas, actuaciones y cacerías proporcionaron experiencias emocionantes sin el mismo nivel de derramamiento de sangre y muerte. A medida que aumentaba la popularidad de estas formas alternativas de entretenimiento, los juegos de gladiadores se desvanecieron gradualmente en la oscuridad. Con el tiempo, el pueblo romano se interesó menos en presenciar las horribles batallas entre gladiadores y bestias salvajes. Simultáneamente, los cambios sociales estaban dando forma al declive de los gladiadores. El cambio hacia una sociedad más civilizada y refinada condujo a un cambio en la opinión pública con respecto a la glorificación de la violencia y el derramamiento de sangre. Filósofos, escritores e intelectuales comenzaron a criticar abiertamente los juegos de gladiadores por su crueldad y la degradación moral que fomentaban. Las voces de estas figuras influyentes resonaron en los ciudadanos romanos, contribuyendo aún más al declive de la tradición de gladiadores. La creciente influencia del cristianismo también jugó un papel significativo en la desaparición de los gladiadores. Las enseñanzas cristianas enfatizaron el amor, la compasión y el valor de la vida humana, directamente en conflicto con la naturaleza brutal de los juegos. Emperadores y gobernantes, conscientes del cambiante sentimiento público y el auge del cristianismo, comenzaron a promulgar leyes y regulaciones para limitar o abolir los juegos de gladiadores. Estas medidas estaban dirigidas a apaciguar a la creciente población cristiana y mantener el orden social.
Los propios gladiadores, una vez venerados y admirados, enfrentaron sus propios desafíos durante este declive a medida que la demanda de sus sangrientas actuaciones disminuyó. Muchos gladiadores se encontraron sin empleo ni propósito. Algunos antiguos gladiadores hicieron la transición a otras profesiones, utilizando su destreza física y habilidades de combate para convertirse en entrenadores o guardaespaldas. Otros se desvanecieron en el anonimato. Sus vidas que alguna vez fueron gloriosas se redujeron a meros recuerdos. El declive de los gladiadores marcó el final de una edad violenta y brutal en la historia romana. Señaló un cambio hacia una sociedad más civilizada que buscaba entretenimiento y diversión con menos énfasis en el derramamiento de sangre y la muerte. El legado de los gladiadores, sin embargo, continúa perdurando. Sus historias de valentía, habilidad y sacrificio son contadas y recontadas, asegurando que su memoria siga viva en los anales de la historia. El declive de los gladiadores en la antigua Roma es un recordatorio de la naturaleza siempre cambiante de la sociedad, la transformación de los valores y las evoluciones del entretenimiento que reflejan esos cambios. Al mirar hacia atrás en esta época tumultuosa, nos queda un legado complejo que nos obliga a cuestionar la naturaleza de la violencia y el entretenimiento en nuestro propio tiempo. Los juegos de gladiadores sirven como un claro recordatorio de hasta qué punto los humanos son capaces tanto de la barbarie como de la grandeza. Complican nuestra comprensión del pasado, y nos desafían a enfrentar los aspectos oscuros de nuestra historia compartida. El final de la era de los gladiadores en Roma no fue una conclusión definitiva, sino un punto de inflexión en la evolución del entretenimiento y los valores sociales. Abrió la puerta para que surgieran nuevas formas de espectáculo, creatividad y expresión cultural. Mientras contemplamos el declive de los gladiadores, recordemos las lecciones que nos enseñan sobre la capacidad humana para la violencia y la búsqueda continua de una sociedad más compasiva y justa. Los gladiadores pueden haberse desvanecido en la historia, pero su impacto perdura. Sus historias seguirán fascinando y provocando discusiones sobre las complejidades de la naturaleza humana y las elecciones que tomamos en la búsqueda del entretenimiento y la iluminación.